Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le alaban al Señor? Gloria al Señor, bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios se la discierne en el Espíritu. Es el mensaje que tenemos el día de hoy. Quiero invitar a cerrar vuestras Biblias, amados hermanos, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo del 10 hasta el 16. Vamos a leer la palabra de Dios. Los que van a encontrar se ponen sobre sus pies. Gloria a Dios. Libro de 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 2, versículos desde el 10 hasta el 16. Vamos a la lectura, a la bendita palabra de Dios. Gloria a Dios. Parece que tenemos ya lo que no encuentran, sigan buscando, hermanos. Pero las cosas con mano, con Biblia en mano. Gloria a Dios. Vamos a la lectura de la bendita palabra de Dios con la dirección del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. La bendita palabra nos dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu del que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios. Pónganse cómodos, hermanos. Miren, entonces por eso se bautizó el tema: la palabra de Dios se la discierne en el Espíritu. ¿Cuántos se han dado cuenta que la palabra se la discierne en el Espíritu? Amados hermanos, si nosotros no discernimos la palabra en el Espíritu, nos confundimos. No entendemos la palabra. No entendemos la palabra. ¿Se han visto? Cuando nosotros éramos católicos, teníamos Biblias algunos en casa, pero nunca la comprendemos, porque no teníamos el Espíritu de Dios. No lo teníamos el Espíritu. Aunque nosotros nos dijeron que cuando bautizamos a la católica teníamos el Espíritu de Dios, no lo teníamos. Mentira del diablo. Y por lo mismo, nosotros no comprendíamos las Sagradas Escrituras. Pero cuando recibimos la Escritura ya comenzamos a comprender más la Escritura, ¿cierto? Y por ende estamos aquí. Porque cuando éramos católicos, ¿cómo la discernimos a la palabra? Sin el Espíritu. Por ejemplo, voy a recordar esto: cuando decíamos cargar la cruz, cargábamos un madero, ¿se acuerdan? Porque no la discerníamos espiritualmente, la discerníamos carnalmente, sin el Espíritu. Entonces la Biblia dice cargar la cruz, cargaba un madero. Miren, porque no la discerníamos en espiritual, la discerníamos carnalmente. Otra cita que dice: velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Qué hacían? Ponían los velas, ¿no es cierto? ¿Por qué ponían los velas? ¿Y por qué ponía una católica velas a los santos? Porque no entienden la Sagrada Escritura, porque son hombres naturales, sin el Espíritu. Sin el Espíritu son hombres naturales. Más los que estamos en el Espíritu somos personas espirituales, ¿cierto? Pero aún siendo espirituales, a veces apartamos al Espíritu por el pecado de Dios. Y para leer la palabra hay que ponernos a cuenta con Dios y verás que comprende. Y hoy es la voz de Dios. Porque Dios habla por medio de la palabra, pero a su manera. Pero si la leemos carnalmente, la leemos a nuestra manera y no la comprendemos, porque venimos a ser nuevamente hombres naturales. El hombre natural no percibe las cosas venidas de Dios.
Pues es necesario, aún siendo cristianos, evangélicos, les fallamos a Dios y no podemos discernir la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque andamos en pecado, estamos odiando al prójimo, estamos codiciando, estamos calumniando, estamos resentidos, enojados contra el prójimo y leemos la palabra, no la vas a entender. Porque cuando estamos así, el Espíritu no está en vosotros, porque el Espíritu es amor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, para nosotros entender la palabra, ¿qué debemos hacer? Ponernos a cuenta con Dios, Señor, decir, perdóname, ayúdame a perdonar. Se pone a cuenta, perdóname, Señor. Perdóname el rencor, el resentimiento, o lo que tenga contra la persona. Y se pide perdón y recién comienza a leer la palabra. Porque en caso contrario, no lo vamos a comprender, porque el que nos guía a toda la verdad, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en vosotros, vamos a escuchar la voz de Dios por medio de la palabra. Amén. Porque la Biblia lo tiene hasta el diablo, la tiene la Biblia. Pero no la puede leer espiritualmente. No la lee espiritualmente, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces no lo confundamos, porque gente decimos, no, esa gente sí tiene Biblia, esa gente está bien con Dios. No. Esa persona puede tener 1000 Biblias que no la comprenden a la palabra, porque son hombres naturales. Y para eso estamos nosotros aquí, para enseñarles la palabra. En primer lugar, enseñarles que sin Cristo en vuestro corazón no podemos comprender la palabra. Sin que reciban al Señor Jesús como Señor personal de su vida, en su corazón, no podrán entender la palabra, porque esto se lo discierne espiritualmente. Los hermanos ya sabemos ahora, para nosotros hacer los devocionales, pongámonos a cuenta con Dios, estudiamos la palabra y contestemos, porque el cielo va así como es. En caso contrario, no. Vamos a escribir otras cosas, porque no nos está guiando el Espíritu a toda la verdad, el Espíritu Santo. Miren el 10 que dice: pero Dios nos reveló, dice, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña hasta lo profundo, dice, de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos, dice, recibido el Espíritu, ¿de qué? Del mundo, sino el Espíritu que proviene del Dios. Miren, para que sepamos, dice, lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No con, dice, ¿no con qué? No con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, de hombres, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. El Espíritu de Dios está cogido, ¿verdad? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién acomoda nuestro espíritu? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos guía nuestro espíritu a la verdad? Es el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. Pues es necesario, hay que dejar que nos guíe el Espíritu Santo toda nuestra vida. No solo cuando vamos a leer la palabra, sino todo siempre, ¿cierto? Y si estamos mal para leer la palabra, tienes que ponerte cuenta con Dios y comprenderás la palabra. Entonces ahí recién escucharás la voz de Dios. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra, estamos escuchando la voz de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando estamos en el Espíritu de Él. Estamos en su Espíritu. Entonces su Santo Espíritu que está en vosotros, cuando lo dejamos que more en vosotros, Él nos guía toda la verdad. Y la verdad es la palabra, ¿cierto? Porque si leemos la palabra sin el Espíritu Santo, ¿qué sucede? No entendemos, estamos leyendo como cualquier periódico, cualquier historia, cualquier libro. Si el Espíritu lo leemos así, como está leyendo cualquier periódico, cualquier libro. No, la palabra viene a ser viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, cuando la estamos leyendo en el Espíritu. Está hablando del Espíritu de Dios.
cuando Él está en vosotros, nos acomoda nuestro espíritu y nos hace comprender qué es lo que está hablando Él. Y por lo mismo, lo hago con seguridad. Y el Espíritu Santo, que nos guía toda la verdad, nos habla por medio de la palabra, nos hace hablar con seguridad, sin dudas. Porque el Espíritu Santo que está en vosotros mismos nos pone esa autoridad para hablar con autoridad. Y no como los escribas y los fariseos, como se dice, no como los mundanos. No. Entonces la gente dice que se regocijaba, se maravillaba porque Jesús hablaba con autoridad, no como los escribas ni los fariseos. Y los escribas y fariseos que eran maestros de la ley. Pero ¿cómo? ¿Eran qué ellos? Maestros de la ley. Eran enseñadas de hombre, por hombre, eran enseñadas por hombre, eran maestros de la ley. Pero enseñados por hombre, no por el Espíritu Santo. Entonces Dios les exhortaba en esto. Se confundía porque leían naturalmente, humanamente y no espiritualmente. A la palabra de Dios hay que leerla espiritualmente, en el espíritu. Si estás resentido con tu prójimo, no vas a entender la palabra porque el espíritu no te está guiando. Si estás enojado con tu prójimo, no vas a comprender la palabra porque no está el espíritu ahí para guiarte toda la verdad. Si estamos en pecado, no vamos a comprender la palabra como es debido. Debes ponerte a cuentas y comienza a estudiar la palabra y verás que escucha la voz de Dios como Él te habla, como Él te dice, lo venís de arriba. Bueno, decía, sin el Espíritu, como leemos cualquier libro, sin el Espíritu, leer cualquier libro, cualquier historia. No es así. Nosotros ya somos espirituales, dejemos que el Espíritu siempre esté en nosotros y estudiemos la palabra en el Espíritu y verás que comprendemos la palabra porque que nos guía toda la verdad es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos guía toda la verdad. ¿Y qué dijo el Señor? Y la verdad nos hace libres, nos sigue haciendo libres, ¿no es cierto? Pero cuando leemos o la comprendemos la palabra en el Espíritu de Dios. Porque el hombre natural, que dice la bendita palabra, que no apercibe las cosas venidas de arriba. El hombre natural no escucha la voz de Dios como él habla. El hombre natural quiere decir los que no han recibido a Cristo en su corazón. Los que no se han convertido a Dios. Esos son hombres naturales. ¿Cierto? ¿Y nosotros qué somos? Espirituales. Aleluya. Somos ya espirituales porque le reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal de nuestra vida. Entonces, de ahí ya somos hombres espirituales. Viene el Espíritu sobre vosotros, pero hay que dejarlo que el Espíritu Santo more siempre en vosotros para que cada vez cuando leímos la palabra, la comprendamos la palabra. En caso contrario, no la comprendemos y siempre vamos a querer que nos estén enseñando, siempre vamos a querer que nos estén enseñando y no crecemos porque no estamos leyendo la palabra en el espiritual. No nos dejamos que el Espíritu nos guíe a toda su verdad. No estamos escuchando la voz de Dios como es debido. Amén. Les cuento que personas que no leen el Espíritu comprenden diferente la palabra y se desvían por medio de ¿qué? De la Biblia, ¿no es cierto? De la palabra, se desvían porque no la están leyendo espiritualmente. Miren los curas cómo leen la palabra. Los curas estudian como 12 años teología y nunca comprenden la palabra. ¿Por qué? Son hombres naturales, ellos son maestros de la ley, pero ¿qué? Por enseñanzas de hombres, ¿no es cierto? Teología enseñada de hombres y no enseñada de arriba. Los curas estudian hartísimo y nunca comprenden la palabra. ¿Cómo engañan a la gente? ¿Cómo tienen cegada a la gente? Velar, ponen velas a los santos. Cargar la cruz sin cargar un madero pesado. Porque no comprenden la palabra. Son hombres naturales, los curas. No tienen a Cristo. No tienen al Espíritu Santo. Y ese era el segundo tiempo nosotros, pero gracias a Dios que nos abrió los ojos y estamos aquí. Amén. Y estamos queriendo siempre leer la palabra en el Espíritu. La palabra es infinita, hermano. Nos moriremos, no vamos a comprender toda la palabra, de leer toda la palabra.
Entonces hay que leer en el Espíritu la palabra. La palabra es infinita. De un versículo podemos sacar ¿cuántos temas? Así me ha hecho ver Dios que la palabra es infinita, no tiene fin. Mucha gente cree que saben la Biblia toda la vida, no son mentirosos. La palabra es infinita y no tiene fin. Porque Dios es infinito. ¿Cuánto dicen amén? Y su palabra es infinita. Pero si la leemos al Espíritu, comprendemos la palabra de Dios. Y así nos santificamos cada día. Entonces puedo decir, cuando decimos Dios no me habla, acércate a la Biblia, ponte en intimidad con Dios, ponte cuenta con Dios, pide perdón de lo que estás fallando, ponte cuenta con Dios y lee la Biblia que te va a hablar Dios. Pero dice, no me habla Dios. Dios te habla por la Biblia. La Biblia también te habla Dios. No solo en visiones sueños, pues la Biblia también te habla. Es la voz de Dios. La palabra de Dios no caduca. ¿Ustedes dicen amén? La palabra de Dios siempre permanece activa. La palabra de Dios te habla desde ayer, hoy y por siempre. Nunca caduca la palabra de Dios. Mucha gente ha escuchado que dice que ahora vivimos en tiempos modernos. Nosotros que ya leemos la palabra como dice la Biblia y descendemos del Espíritu, dice que somos tradicionales. Imagínense, porque ellos la leen carnalmente, la leen humanamente, no la leen espiritual. Pero los espirituales sabemos que la palabra nunca caduca. La palabra es viva, dice la misma escritura. La palabra es viva, la palabra es espíritu. Porque la palabra viene del Espíritu Santo de Dios. Entonces la palabra es espíritu. La palabra que nos habla cuando hablamos espiritualmente. Dios quiere que todos ya sabamos o sepamos comprender la palabra. Espiritualmente hay que leer espiritualmente. Y verás que comienzas a comprender la palabra y ya podemos predicar la palabra, podemos liderar con la palabra. Pero hay que leer en lo espiritual, hermanos. Nosotros ya nos convertimos a Dios, ya volvemos a Dios, pero dejemos que el Espíritu Santo more en vosotros. More en vosotros, o sea, morar que decir, viva en vosotros. Amén. No solo los ratos que vamos a leer la palabra, no, todo siempre, hermano. Amén. No que les estoy dando consejo que no comiendan la palabra, pónganse cuenta con Dios y lean la palabra. Amén. Incluso es necesario que nosotros vamos a leer, coger la Biblia y leerla. Oren. Oren, digamos, Señor, el Espíritu Santo, guíame con tu palabra. Háblame en mi vida con tu palabra, voy a estudiar tu palabra. Y no permita que el hereje me meta otra cosa. El hereje es el que es el diablo, ¿cierto? Amén. Mucha gente, muchos falsos maestros se han levantado y utilizan la palabra, pero hablar sin el Espíritu de Dios distorsiona. Le quitan unos, otros le agregan. Imagínense, hablan palabras suaves que convencen. El diablo es astuto. Dice la bonita palabra que le habló bonito la serpiente a Adán y Eva, ¿cierto? Come esta fruta, es bueno. Esto será sabedor, tendrá sabedor del bien y del mal. Come esta fruta, ve que es buena, come, es rica, sabrosa, deliciosa. Miren, habló bonito y se la sedujo a la mujer. La sedujo a la mujer y la mujer. Ya tú sabes que la mujer siempre presta más, es más, pues siempre dócil. Entonces, ¿por qué no buscó al hombre primero? Utilizó a la mujer para engañar, porque por medio de ella también voy a engañar al hombre. ¿Cuánto dice Gabriel? Y a veces la mujer engaña al hombre por medio de ella, y se engañaba al hombre. ¿Sí o no? En el tiempo, porque el hombre cuando ama a la mujer, se deja engañar a la mujer. O la mujer cuando ama al hombre, también se deja engañar al hombre. Entonces la serpiente es astuta, dijo, voy a seducir a la mujer. Es un poquito más dócil. Dijo, come este producto, es bueno, maravilloso para comer, sabroso, delicioso, a tu paladar. Mira, es sabroso. Y no solo eso, serás sabedor del bien y del mal. Y no solamente serás sabedor del bien y del mal, serás como Dios. Miren, tan bonito que le habló. Y la mujer quiso ser como Dios. Aleluya. A ver, entonces la serpiente tiene suaves palabras para
Seducir. Hoy en día siguen las serpientes antiguas así mismo en el mundo. Querían seducir incluso a nosotros con palabras persuasivas que nos quieren convencer a nosotros. Por eso Dios quiere que nosotros aprendamos a escudriñar las Escrituras en su espíritu para que no nos dejemos engañar por el mundo. El mundo anda predicando, anda tocando la puerta para engañarnos, ¿cierto? No. Sí nos engaña a veces, pero cuando no conocemos la palabra, cuando no sabemos todavía escudriñar las Escrituras, entonces cualquier persona nos va a querer engañar. Enviado de la serpiente antigua. Amén. Entonces nosotros tenemos que leer la palabra en el Espíritu para enseñar a otros, no para que otros nos enseñen, no que nosotros enseñar a otros. A los que no saben, a los que no conocen la Escritura, a los hombres naturales. Entonces nosotros estamos discipulando para enseñar a hombres naturales. A los que no tienen el Espíritu Santo son hombres naturales. O personas que no se han convertido de verdad a Cristo también son hombres naturales. Que aún tienen deseo del catolicismo. Siguen con el catolicismo, pero nunca se han convertido a Dios, de verdad. Y eso es lo que no quieren escuchar la palabra. Que la palabra para ellos es locura. Para ellos les choca. Porque no se han convertido de verdad. Son personas que no se han convertido de verdad a Dios. Todavía son, o aún son, hombres naturales. Les choca la palabra. Porque son hombres naturales. Si fueran espirituales, les gustaría escuchar las cosas de Dios, ¿saben? Yo me acuerdo cuando me convertí a Dios, me convertí de verdad gracias al Señor. El primer día que recibí a Cristo, se me abrieron los ojos, fue como despertarme en un sueño. Yo estaba dormido todo un siempre. Se me abrieron los ojos y vi un día tan espléndido, lo que nunca lo he visto. Fue como despertarme en un sueño. Cuando recibí a Cristo, vino el Espíritu Santo de mí y me abrió los ojos. Y de ahí estoy en la camino del Señor. Se me ha convertido de verdad, hermano. Pero personas que no se convierten de verdad, aún la palabra les choca, les duele. Por eso vamos a leer el último día, dice. Pero Dios dice, nos reveló a nosotros, miren, por el Espíritu, está con mayúscula. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Quién lo escudriña? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de Dios y Él sabe todo, ¿ven? Él sabe todo, hasta lo más profundo de Dios, el Espíritu Santo, y nos hace saber a nosotros, y se nos revela a nosotros. Nos revela a nosotros el Espíritu Santo. Sin el Espíritu, aún leemos como hombres naturales. Nosotros tenemos una tremenda bendición en nuestros tiempos, que el Espíritu Santo viene a vosotros y nos guía toda la verdad. Tenemos ese privilegio nosotros ahora. Que las personas de antes no tenían este privilegio. Habían enseñado nomás. Y sabían que había un Dios y el Espíritu lo veían solo en la nube o en fuego, nada más lo veían. Pero nosotros tenemos el privilegio que el Espíritu viene a vosotros, a vuestros corazones. Miren, tenemos el privilegio nosotros, pero dice que mayor condenación tendrán para la gente de estos tiempos que para Sodoma y Gomorra. Porque en estos tiempos tenemos el privilegio que el Espíritu Santo venga a morar en vosotros y nos guía toda la verdad. Entonces, no debemos nosotros desviarnos ya, hermanos. Hermanos, porque mayor condenación vendrá para los de este tiempo. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo y dejémoslo que continúe en vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha venido a vosotros y que nos hace caminar a la iglesia y que nos hace sentir de venir a la iglesia. Venimos a la iglesia. Entonces dejemos que el Espíritu Santo esté siempre en vosotros cuando leamos la palabra de Dios. Y comprenderemos la palabra que Él nos dice. Y para la palabra, para comprenderla, ¿qué debemos hacer? Hay que releerla una y otra vez. No la leo, el Espíritu Santo me va a guiar y ya una vez no la leo. Aquí tienes que releerla igual. Hasta cuando el Espíritu Santo dice, esto te estoy diciendo. Cuando dice yo, esto estoy diciendo, porque ya la comprendiste. Pero hay que releerla y releerla cuando el Espíritu Santo dice, esto te estoy hablando. Entonces ahí comenzamos a comprender la palabra. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía toda la verdad. Nosotros humanamente no podemos comprender la palabra. Dios quiere que ya seamos maestros todos en palabra. Dios quiere que leamos la palabra en el Espíritu y Él nos va a guiar a toda la verdad. Y estaremos
prestos para enseñar la palabra a los demás. Eso que ellos, que nos discipulemos para que también nosotros seamos útiles para discipular a otra persona. Por ejemplo, cuando ya se sabe que los hermanos ya están comprendiendo la palabra, ¿qué se dice? A este hermanito, se dice, sirva al Señor o liderar un tal estudio bíblico en tal casa, en tal hogar. Imagínense. Porque uno ya confiadamente se le envía porque ya saben comprender la palabra en el espíritu. Pero si no, uno ya está seguro, no está seguro, o sea que sabe, pero no está seguro que tal hermano o hermana comprende la palabra como es debido, no le puede enviar porque, ¿qué le va a enseñar? Una vez me acuerdo, me invitó un hermano a Guayaquil. Dice, vamos a tener un estudio bíblico en casa y de unos hermanitos. Me invitó, bueno. Y si él era el líder de ahí. Me fui yo. Le cuento que el Espíritu me hizo llorar a mí. De ver las malas enseñanzas que hacía este hermano. Una enseñanza que le decía que no tenía nada que ver con Dios. Me quebranté en el Espíritu. Ahí me vi. Y mire, ¿cómo le enseñan mal las Escrituras? Mal. Por eso se pierden las almas, hermano, por los malos líderes que no comprenden la palabra del Espíritu, decían otras cosas o sea, bíblicamente sí, pero diferente. La distorsionaba la palabra. Le cuento que el Espíritu Santo me quebrantó, me puse a llorar de ver las falsas enseñanzas que daba ahí en la iglesia. Me quebrantó ahí. Llegué al camino, como tenía un carro, me dijo, hermano, no debería enseñar así. Está mal, un poco mal, no lo vi bien. No iba a seguir saber por qué me quebrantó el espíritu y lloraba. Y ya le camino digo, me sentí mal, de verdad, decía la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque no leemos la palabra en el espíritu, hacemos perder a otros también. Imagínense. En vez de enseñarles a ser libres, les enseñan el libertinaje. Ahora estaba enseñando el libertinaje. En vez de enseñar lo libre. Y eso no es así. La palabra de creer en el Espíritu para poder enseñar a otros que no conocen a Dios. A otros que le entiendan a la palabra naturalmente. Nosotros como espirituales debemos enseñar lo espiritual, porque lo espiritual te hace salvo. Lo espiritual te hace un maestro, una maestra en palabra. Esto no es enseñanza de hombres, es enseñanza de Dios, hermanos. La enseñanza de hombres ante Dios es inválida. ¿Te dicen a ver? Vamos avanzando, otro versículo más, dice en el 12, dice: y nosotros no hemos, dice, recibido el espíritu del mundo. Bien, vamos a atención. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que dice, que proviene de Dios. ¿Para qué? Sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Dios nos habla, para que sepamos lo que Dios nos enseña. Dios nos ha concedido el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos guía toda la verdad. Dios no quiere que nos perdamos. Dios hoy nos está hablando que leamos la palabra en el Espíritu para que no nos perdamos. Y no nos dejemos convencer de la gente de afuera que viene con falsas doctrinas. Falsa doctrina que dice que caen miles y miles de almas al infierno diario porque el catolicismo los está enviando al infierno. Se dedica a los católicos, yo soy católico moriré. En otra palabra dice, yo sigo al catolicismo. Al catolicismo le hacen Dios. Nosotros decimos, yo sigo a Cristo. Cristo moriré, que es diferente, ¿no es cierto? Entonces el Dios de él, ¿cuál es el catolicismo? Yo soy católico y el católico moriréis. El Dios es el catolicismo, no Cristo. Porque son hombres naturales, no tienen al Espíritu de Dios y algunos no quieren venir a Dios para ser espirituales.
13 dice, lo cual también hablamos, dice, no, ¿qué dice? No con palabras. Vamos al versículo 3, hermanos, de 1 Corintios 2. ¿Me acompañan, dice? Lo cual dice también hablamos no con sabiduría enseñadas por sabiduría humana, miren, de hombres, sino con, dice, con las palabras que enseña el Espíritu, está con mayúscula, hablando de Dios, el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién acomoda nuestro espíritu? ¿Quién nos guía a toda la verdad? Es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros ya no tenemos el espíritu del mundo, tenemos el Espíritu Santo de Dios que proviene de Dios, ¿amén? Ya ese espíritu del mundo lo desechamos, ¿cierto? El espíritu del mundo, ¿cuál es? El diablo. Mira, el espíritu del mundo. Porque antes el espíritu del mundo obedecieron. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Es el diablo. ¿Por qué le digo que es el diablo? Digo, hermanito, habla nomás a decir, no. Jesús dijo que el príncipe de este mundo, ¿cuál es? Es el diablo. Entonces, ¿quién nos guía al mundo? El diablo. ¿El diablo? El espíritu del diablo nos enseñaba que a robar. El espíritu del diablo nos enseñaba a mentir. Nos enseñaba a ser idólatras. A codiciar al prójimo. A la mujer del prójimo. Eso le enseña el espíritu del mundo porque es el diablo. Pero el Espíritu de Dios les enseña otras cosas, ¿cierto? Amén. Dice el Espíritu de Dios, dice, no codiciará a la mujer de tu prójimo, ni el burro, dice. Imagínense, aquí está diciendo, ninguna cosa de que tiene tu prójimo lo desees. Amén. Miren, eso le enseña el Espíritu de Dios, y ya lo enseña a codiciar. El diablo que dice, mira lo que tiene el vecino, tú también compras lo que tiene el vecino. Miren, desea tener. Entonces, ¿cuál es el espíritu del diablo? Que teníamos en otro tiempo, pero gracias a Dios que se fue el espíritu del diablo y ahora el Espíritu Santo de Dios está en vosotros, hermanos. Porque dice la Biblia, porque vosotros no recibiste el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Vamos a releer el 3, vean lo que dice, pongamos atención. Lo cual también dice, hablamos, dice, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, o sea, de hombres, sino con la que enseña el Espíritu de Dios. Miren, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿qué recibimos? Al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en vuestro corazón, ya viene el Espíritu Santo de Dios en vosotros. ¿Vendrá o no vendrá? ¿Qué dice, hermano? A ver, lo que estamos en duda. Cuando recibimos a Jesucristo en vuestro corazón como nuestro Señor personal de vuestra vida, Salvador de vuestra vida, y recibirán el Espíritu Santo, ¿no? Amén. Sí, ¿no es cierto? El momento que reconocemos al Hijo de Dios en vuestro corazón como nuestro Salvador, viene al Espíritu Santo. Pero yo he escuchado otras enseñanzas de personas que enseñan que dicen que solamente cuando hablas en lengua recibe el Espíritu Santo de Dios. El bautismo ahí recién recibe el Espíritu Santo. No es así, hermano. Yo lo digo por mí. Yo lo digo cuando yo me convertí a Cristo, vino el Espíritu Santo de Dios en mí y me abrió los ojos. Y Él me enseñó a predicar. Y me comenzó a hablar por visiones. Las visiones las veía físicamente y espiritualmente. Él me enseñó a Dios. Yo la veía en sueños y despierto. Las visiones que Él me enseñó. ¿Cuántos han visto visiones despierto? ¿Se han visto alguien? Ya he visto durmiendo y despierto las visiones que me ha hecho ver. Porque es el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios que está en mí me guía toda la verdad y las cosas que están aconteciendo, las que van a acontecer. Eso me hace saber el Espíritu Santo de Dios cuando ando en lo espiritual. Si andara como me natural no supiera nada, hermano, ni comprendiera la palabra. Nosotros hay que procurar andar es ni el Espíritu para comprender la palabra y poder enseñar, porque Dios nos va a pedir cuentas un día.
No crean, hermanos, yo soy una persona igual que todos vosotros. Pero tengo que esforzarme un poquito porque yo quiero andar en el Espíritu, hermanos. Porque quiero que Dios me hable, su Espíritu me hable para poderles enseñar a vosotros. Todos somos iguales, todos somos carne. Lo único que nosotros debemos esforzarnos un poquito para comprender la palabra y caminar con Dios. Amén. Tenemos que esforzarnos un poquito, hermanos. Yo soy una persona igual que todos vosotros. Lo único que me esfuerzo un poquito para leer la palabra en el Espíritu y enseñar en el Espíritu y andar en el Espíritu. Entonces todos debemos hacer lo mismo, hermanos. Porque la bendición de Dios viene para todos, para cada uno de vosotros. Entre más buscamos de Dios, más crecemos en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Si más buscamos de Dios, más crecemos en el Espíritu. Y podemos enseñar a otros. Porque nosotros no nos enseña el hombre, nos enseña el Espíritu de Dios. El Maestro de maestros, hermanos, Él nos enseña a vosotros. El hombre no. El Espíritu Santo, yo por eso cuando siempre les hablo de las cosas de Dios, les hablo bíblicamente, porque el que nos enseña es el Espíritu Santo de Dios, no enseño yo. El que enseña el Espíritu Santo de Dios que está en mí. Y el Espíritu que está en cada uno de vosotros quiere enseñar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Los hombres nos equivocamos. No, pero Dios no se equivoca. Por lo mismo, andemos en el Espíritu para hablar cosas del Espíritu, cosas venidas del cielo, cosas venidas de arriba. Porque el Espíritu Santo de Dios acomoda vuestro espíritu. Estas no son enseñanzas de hombres, son enseñanzas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te hace maestro, el Espíritu Santo que te hace pastor, el Espíritu Santo que te hace evangelista. No el hombre, Él es el que te hace evangelista, te hace pastor, te hace profeta. Él es el que te hace todo. Pero, y verán, hermanos, cuando comenzamos a buscar de Dios y andar en el Espíritu, leyendo la palabra, amados hermanos, comienzan a salir vuestros dones, hermanos. Ahí comienzan a salir nuestros dones, porque andamos en el Espíritu. El Espíritu Santo nos guía toda la verdad y ya nos hace salir a flor los dones que tenemos. Todos tenemos dones. Hay dones de oración también, hermanos. Hay muchos dones. Pero son para la obra de Dios, no para guardarlos. Amén. Son para la obra de Dios. Donde profecía es para glorificar a Dios. Oradores se quieren en la iglesia. Salmistas se quieren en la iglesia. Pero debemos de qué? Comenzar a andar en el Espíritu, en el Espíritu, y saldrán a flor los dones, hermanos. Yo a los 7 meses de convertido, hermanos, ya Dios me reveló que como pastor, a los 7 meses. Pero yo buscaba a sí mismo. Escuchaba el culto, anotaba, venía y leía la palabra, venía a leer en la casa, leía en el Espíritu y comenzaba a comprenderla. A los 7 meses Dios me dijo, tú vas a presentar mis ovejas. Una revelación. Yo me negaba a eso, yo no soy pastor, ¿cómo voy a presentar mis ovejas? Yo no soy pastor, yo no soy nada, no tengo seminario, no tengo nada, dije el Señor. Pero yo sabía que estaba buscando yo en el Espíritu Cielo. Y me dijo, ¿eres cristiano? Sí, Señor. Me dijo el ángel. Entonces, tómala, me dijo. Yo me negaba, dije, no soy pastor, no tengo seminario, no tengo curso de pastor, no tengo nada. Me dio las orejas. Pero, y a todos, cuando nosotros comenzamos a andar en el Espíritu, a estudiar la Escritura en el Espíritu, Dios nos comienza a revelar y salen nuestros, pero decía, salen nuestros dones que Dios nos ha dado ya. ¿Saben los dones que Dios nos ha dado? Entonces, a los 7 meses yo sabía que don Dios me ha dado el pastorado. 7 meses de convertido, Dios. Yo estaba bien sometido a Dios, ¿no? Noche y día en mi vida, leyendo la palabra. Una vez me dijo mi esposa, solo metí con esa Biblia ahí, y yo por acá. Imagínense.
No estaba tanto metido en la palabra, leyendo en el Espíritu la palabra. Por eso cuando venían los líderes, según ya para pastores, a enseñarme aquí, salían enseñados por mí, porque yo no les hablaba de mí, sino venía del Espíritu Santo. Una vez que nos daba estudio bíblico aquí en la casa, y dijo que nosotros debemos ya no ser tradicionales, no estar en lo Antiguo Testamento, somos ya modernos, ya dejar lo tradicional. Y dije, hermano, ¿cómo se dice? Entonces yo siempre me he puesto a hablar así como, así, ¿cómo se dice? Drásticamente. Yo pues, verá, hermano, le digo, entonces dejemos la Biblia a un lado, le digo, hermano, lleva mi libro. Ya no llevo la Biblia, entonces pues, dice que es tradicional la Biblia. Pero yo sí le digo una cosa, le digo, lea el libro de Daniel, ¿qué le dice? Usted dice que es tradicional, pero lea el libro de Daniel, ¿qué nos dice Daniel? Le voy a decir un poquito, le digo, la palabra de Dios dice que los hombres en los postreros tiempos, dice, correrán de acá para allá. Y la ciencia avanzará, y si los hombres correrán de aquí para allá. Pero usted dice que es tradicional eso. Léale. Eso está hablando de los vehículos, está hablando de los aviones, que nos trasladamos de un lugar a otro. Eso está hablando de Dios. Y miren, no es el que yo enseñaba, el que se llama el Espíritu Santo y yo, porque el Espíritu Santo me estaba guiando toda la verdad. Y si le ha hecho caso, yo leer, después viene y dice, cierto, hermano. Ay, usted dijo que era tradicional. La palabra de Dios nunca es tradicional. Entonces, miren, ¿por qué sucedía esto? Se puede decir un bebé enseñando a un adulto, porque ellos ya estaban tiempo en la iglesia y eran líderes. ¿Por qué? Porque no era yo, era el Espíritu Santo que estaba enseñándome para que no me deje seducir por la mentira. ¿Cómo enseñaba otra enseñanza que hacía este líder? A las hermanas enseñaba así, si tu esposo te quiere dejar, verá. Póngale atención. Yo enseñaba este líder. Si el esposo te quiere dejar por otra, coge una foto de él, mire, pégalo en un cuaderno, así como la foto de él y la tuya, pégalo en una hoja y verá que nunca te va a dejar. Y le digo, y le viene el Espíritu Santo y me dice, dile esto. Verá, hermanito, se llama brujería y hechicería. O sea, por digo, yo hablo drásticamente, que yo me he puesto a hablar así. Yo sin papujos hablo directamente, a veces la gente no les agrada que les hable directamente. Porque el Espíritu Santo me escogí para hablar directamente. Que así se comprende a la gente. Entonces digo, hermanito, esto se llama brujería y hechicería. Eso no debe ser así. Pero hechizaban en eso. Entonces miren cómo estaba enseñando mal a nosotros la brujería y hechicería. El mismo líder que estoy hablando. Y ahorita es pastor, hermano. Aleluya. Y le cuento que es pastor año ya. Pero la iglesia la tiene perdida igual que él. Y una vez le exhorté a este pastor. Así dice el Señor. Me dio una revelación para él. Así me dice el Señor, digo. Que no debemos coger otros libros hechos por hombres, sino dice mi palabra, está en la Biblia. Así dile, y así le dije. Porque cogía libros comprados por ahí para sin aprender y enseñar a otros. Así le dije, así dice el Señor, vuelva hacia mí. Porque me cogerá ahora irse adelante. Y si no quiere, dice, sale ahí. Dijo, no, yo seguiré con lo mismo, comprando libros de otros pastores para aprender. Entonces, lamentablemente, voy a que estoy así. Gracias por su compañía en Cristo. Y aquí me voy a la iglesia. Así me ha dicho el Señor y así lo haré. Sería esa iglesia. Y ella me escogió para pastor ahí. Por eso me daba solo exaltarle. Y no quiso y sigue lo mismo. Está perdido él y está perdido todo ahí en la congregación. Porque Dios nos habla y nosotros no queremos comprender. Porque está entendiendo la palabra naturalmente, carnalmente y no espiritual. Hay muchos pastores de esos. La leen carnalmente y no espiritual. Hay muchos hermanos.
Y como la gente les agrada la mentira, ahí están metidos. Están con tremendas iglesias, congregaciones. Les agrada la mentira. A la gente les agrada que le enseñan la hechicería, la brujería, entonces llenan las iglesias, ¿cierto? Pero ¿qué dice la bendita palabra? Ay de los pastores, dice, que agraden a los hombres. Pero bienaventurados los que por causa de mi nombre lo vituperen, se vayan contra él, lo maltraten, lo maten. Bienaventurados, bendito sea el Señor. Eso yo le creo a Dios. Por eso digo, yo hablo sin papujos, sin nada. Yo me pone así, lo hablo. Aunque la gente, si no les hablo así, no comprenden. Así le hablé a este líder. Eso es ya brujería y hechicería. Si dice que la iglesia está, dejémoslo a un lado, pero ya entonces enseñamos nosotros. Pero igual exhortar y lea el libro de Daniel, que vean. Pues, hay que hablar directamente, porque así comprende la gente, si no lo comprende. Aunque la palabra es dura, ¿cierto? Así la ven duramente, no minutos. Hay que hacer comprender, si no la comprende. Si voy con suaverías, no lo van a comprender. Eso lo ha puesto Dios así. Y Él sabe por qué, conoce el corazón, ¿cierto? Seguramente le agrada que hable así. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? ¿Se acuerdan cómo hablaba el profeta Juan el Bautista? ¿Se ha leído? Él hablaba drásticamente, ¿se acuerdan? Juan el Bautista. Pero ¿qué dijo Jesús cuando vino? No hay profeta más grande como ha sido Juan el Bautista. Amén. Él hablaba así, la palabra sin esconder nada y sin papus, por decir. Nada. Él hablaba directamente, él le soltaba directamente y claramente cuando le dijo a la mujer de Herodías, creo. Y al marido le dijo, arrepiéntete, deja a la mujer de tu hermano, devuélvela y arrepiéntete. Directamente. Y la mujer oyó eso, se sintió mal y le mandó a cortar la cabeza. Le mandó a cortar la cabeza a Juan Bautista. Porque le exhortó directamente. Arrepiéntete, mujer. Porque dejaba a tu marido y te has hecho del hermano de él. Mire, dejó al marido porque era pobre y se hizo del hermano que era rey. Y eso le dijo a Bautista directamente. Arrepiéntete, deja. Le dejaba a tu marido y te has hecho del hermano. Arrepiéntete. Entonces a la gente no le gusta cuando se les habla directamente porque comprenden. Y le mandaron a matar. Ahí fue la muerte de Juan Bautista. Como era rey, el marido. Y el marido también sin entendimiento le dijo, yo te daré todo, le dijo a la hija. Le daré todo. Pídeme lo que quieras y te daré. Y le dijo a la mamá, la hija. Le dijo el rey que pida todo lo que quiera. Pide la cabeza de Juan Bautista, le dijo la mujer. Y como ya hablaba del rey en ese entonces, le pidió que no quería él, tuvo que darle porque ya dijo la palabra. Ya dio el visto bueno. Amén. Entonces, miren, a la gente no le agrada que hablemos claramente y directamente. No le agrada, se sienten mal, son capaces de agredir, bueno. Se sienten ofendidos porque no han sanado su corazón, no están andando en lo espiritual. Pero yo no dejaré de hablar claramente y directamente, porque así me ha puesto el Señor. No me da para agradar a hombres. Si le agrada porque predico la palabra, qué bueno, bienaventurado. Pero si por la palabra me ven mal, yo igual seguiré predicando. Vamos al versículo 14. Pero el hombre dice natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Miren, no percibe, no entiende. Que son del Espíritu de Dios. Porque para él, que dice, son locura. Y no las puede entender porque se ha de discernir, que dice, espiritualmente. En cambio dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Para él no es juzgado de Dios, de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Qué dice aquí? Mas nosotros tenemos, que dice, la mente de Cristo. Y para que esté la mente de Cristo, nosotros debemos andar en el Espíritu.
Dios nos ha dado la mente de Cristo, pero quiere que andemos en la mente de Él. Y que andar en la mente de Cristo, ¿cuál es? Andar en el Espíritu de Dios. En el Espíritu Santo, ahí tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo y las cosas del mundo nos chocan y hablamos como dice el Espíritu. Dios quiere que todos vosotros, cada uno de vosotros, andemos en el Espíritu y hablemos conforme el Espíritu nos enseña. Sin esconder nada. Si le ofende la palabra, que le ofenda. Si le agrada la palabra, que le agrada, y bien bendito. Bienaventurado, bendito será. El que le agrada la palabra de verdad, bendito es. Y se viene de Dios esa bendición. Pero el que le ofende la palabra, maldito es. Eso viene de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vosotros, si nos está ofendiendo la palabra, debemos reconciliarnos con Dios. Decir, Señor, perdóname que he estado errando, que he estado poniéndome en contra de tu palabra. Porque no quiero obedecerla, por eso la palabra me ofende. No la quiero obedecer, por eso la palabra me ofende. Perdóname, hoy me arrepiento y quiero seguir en tu Santo Espíritu. Guíame toda la verdad y yo obedeceré. Ese es obedecer a la palabra. Eso es amar a Dios. Amar a Dios se le demuestra en obediencia. Cuando nosotros obedecemos, estamos amando a Dios. Si no obedecemos, no amamos a Dios. Decimos que tenemos a Dios y no lo tenemos, somos hipócritas. Porque el que dice que tiene a Dios y ama a Dios y no hace lo que Dios enseña, son hipócritas. Porque si amas a Dios, amas a tu prójimo. Si amas a Dios, consideras a tu prójimo. Si amas a Dios, ayudas en el ministerio de Dios. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Esto nos enseña el Señor, que andemos en el Espíritu. El que anda en el Espíritu, las cosas del Espíritu quiere. Los que andamos en el Espíritu, las cosas de arriba, queremos más y más y más. Comencemos a andar en el Espíritu y verás que queremos más de arriba, más de Dios. Y no solo que queremos más de Dios, viene bendición de Dios. Tanto en lo espiritual como en lo económico. Porque Dios le ha placido así, hermanos. Dios le ha placido dar a sus hijos, a sus hijas que obedecen. Le ha placido obedecerte. Porque Dios es amor. Si nosotros, siendo malos, cuando nuestros hijos obedecen, queremos ayudarlos en lo que se pueda. ¿Cuánto más vuestro Padre, que es bueno, y quiere ayudar en lo que necesitas en todo? Pero hay que andar en el Espíritu, en obediencia. Si no obedecemos a Dios, estamos prestos para la maldición. La maldición está sobre tu cabeza si no obedeces a Dios. Pero si obedecemos a Dios, la bendición está sobre tu cabeza. Es un hecho. Dios no es mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice, y eso es. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitar a otro libro, el libro de San Juan. Vamos al libro de San Juan, hermanos. El libro de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Ahí está confirmando lo que el Espíritu nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? San Juan, capítulo 16, versículo 13. Busquen, hermanito, los que tienen libro, busquen, los que no tienen, comprensionen. Porque la mejor inversión es comprarse una Biblia. Te compras una Biblia como comprarte un tesoro. ¿Tenemos? Vamos a la lectura de me siguen en sus Biblias. Dice la bonita palabra. Pero cuando venga el Espíritu
de verdad, dice. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Las cosas que han de venir. Él nos habla por medio de la Biblia o también por medio de revelación lo que va a venir o lo que va a hacer Dios. Él dice: ¿acaso no haré saber a mis siervos lo que voy a hacer? Aparte que nos habla por medio de la palabra, nos viene revelación a vosotros. Es como ahora cuando estamos los candidatos a la presidencia. Viene una revelación de Dios. Y la revelación me puse a meditar a qué me quiere decir Dios y dijo: esto digo. Que Daniel Noboa lo va a poner como presidente. Y lo que lo estaba grabando un video para enviarlo públicamente. Y me dijo: dirás esto. Si soy profeta de Dios, se cumplirá. Pero no puse eso, solamente dije lo que Dios dice, así dice, hagan lo que hagan, digan lo que digan, se hará, porque así dice el Señor que Daniel será presidente. Lo único que no puse lo que Dios me dijo, no me decía. Dijo que diga: si soy profeta de Dios, esto se cumple, así es que así es que pues en el video no lo puse, solamente dije lo que Dios dice es un hecho, digan lo que digan, hagan lo que hagan. Daniel Noboa será presidente. Lo que Dios dice, nadie lo puede desbaratar. El diablo no lo puede desbaratar. Pero vos extrañas por ahí, decían en mi mente que venían. Eso es lo que he visto, el hermano es del diablo. Si fuera del diablo no se hubiera cumplido. ¿Cuánto dice amén? Alaba al Señor que vive. Y esta revelación de la ciudad del diablo no se va a cumplir porque Dios no es mentiroso. Pero el Dios no es mentiroso. Lo que Dios dice así es, y por eso yo en el video les confirmé. Lo que dice Dios es un hecho. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Nadie podrá quitarle su presidencia, porque va a ser presidente. Así lo digo en el video, no se lo han visto. Lo único que no dije, no obedecía a lo que diga. Si soy profeta de Dios, esto se cumple. Así es que diga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de San Juan mismo. Vamos a San Juan 14, versículo 26. San Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Tenemos? Amén. Vamos a la lectura, dice la verdadera palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, viene lo que dice aquí con mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que han de... ¿Sí ven? O sea, es promesa de Dios. Si andamos en el Espíritu Santo de Dios, Él nos guía a toda la verdad y nos hace saber las cosas que van a venir a este mundo o las que van a suceder, aparte de las que están escritas en la Biblia, por supuesto. Y nos revela lo que va a suceder. Cuando andamos en el Espíritu Santo, Él nos habla por medio de la palabra o por revelaciones. Es un hecho, Dios no es mentiroso. En los postreros tiempos de la verdad, mi espíritu dice: sobre toda carne, y profetizarán. Así dice la palabra. Entonces Dios está derramando de su espíritu en nuestros tiempos. Pero hay que andar en el Espíritu para que se haga lo que viene para saber discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Amén. Amén. Hay que saber discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Quién nos guía todo eso? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía lo que es venir de Dios y lo que no es palabra de Dios.
Dios se nos revela. Porque Dios es bueno. Dios ha prometido revelar a sus hijos, a sus siervos, a sus siervas. Y así es, hermanos. Entre más buscas, hermanos, te hablará el Espíritu Santo de Dios. Entre más buscamos, creceremos pronto. Entre más buscamos, los dones saldrán a flote, a la luz. Porque a veces decimos, ¿yo qué don tendré? Nos hacemos preguntas, ¿cierto? ¿Yo qué don tendré? No sé qué don tendré. Si quieres saberlo, anda en el Espíritu todos los días, estudia la palabra, medita en Dios noche y día, todos los días, y verás que sabrás qué don tienes. Amén. Y verás que Dios te va a revelar qué don tienes. Me lo reveló a mí, también se lo quiere revelar a vosotros. A mí Dios me reveló que tenía el don de pastor y otra, incluso de profecía. Se lo reveló Dios. Entonces vosotros, si buscas de Dios, andas en el Espíritu, siempre te va a revelar qué don tienes. Dios te va a saber qué don tienes. A ver, ¿cuántos quieren saber el don? Amén. Solamente andemos en el Espíritu todos los días de nuestra vida, obedezcamos a Dios y sabrá qué don tienes. Porque algunos ya nos damos cuenta que no va a tener el don. Amén. Pero que hoy no nos damos cuenta y queremos que Dios nos confirme, busquemos más de Dios. Busquemos más de Dios. Y no solo eso. Lo bonito es que no solo eso, sino que vienen bendiciones sobre nosotros. Y más buscamos a Dios, viene más bendición, hermanos. Dijo que Dios no va a sacar, dice la bendita palabra que hay otra promesa que dice que Él nos sacará de la esclavitud del pecado, nos sacará de las cárceles, nos sacará de la opresión. O sea, la promesa de Dios que todo esto nos va a sacar de todas estas cosas. Pero hay que perseverar en Él. Este no es cuando yo quiero, sino cuando Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es cuando Dios quiere, no cuando nosotros queremos, hermanos. Amén. Si buscas más de Dios, Dios te sacará a la luz tu don. Qué bonito. Aquí queremos pianistas, queremos ver si comproban, hermanos. Amén. Queremos que sus gargantas estén afinadas para que alaben al Señor. Claro, hermanos. Solamente busquemos más de Dios y verán que sus dones van a salir para la obra de Dios, por supuesto, para trabajar para Dios. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Comencemos a andar en el Espíritu siempre. Que no nos abandone el Espíritu porque no es por el pecado. No dejemos que el Espíritu nos abandone por causa de nuestro pecado. Andemos en el Espíritu. Estudiemos la palabra en el Espíritu. Y comenzaremos a comprender la palabra porque el Espíritu de verdad nos guía a toda su verdad, que es la palabra. Amén. Sigamos adelante, amados hermanos. Esforcemos. Sigamos predicando la palabra. Dios te pone almas porque le predique, no desaproveche el tiempo. Aproveche el tiempo. Pone almas que prediquen, predícalas. Aunque no les agrade, predícalas. Aunque te repudien, predícalas. Pero estamos cumpliendo con Dios. Y sabemos que más te repudia venir a Cristo. Cuando dicen amén. Amén. Ahí Jesús dijo que te invitaba a dos a su trabajo. Había dos jóvenes en el camino. Fue por el primero, dijo, vamos que trabajes en Villa. ¿Quieres trabajar? Dijo, sí, voy a trabajar en tu mismo. Dijo el primero. El segundo padre le dijo, vamos que trabajes en mi viña. Dijo, no. ¿Quién de los dos creen que fue? Aleluya, no, al Señor. Esos que dicen no, más pronto vienen que los que dicen sí. Pues sí, querido Dios, que no nos descontrolemos que dicen no, yo no quiero ir. No, acuérdense que esa es la palabra, el que dijo no se va a venir. El que dijo así no viene. Aleluya. Entonces sigamos predicando la palabra. Aquí voy a contar un poquito como testimonio de la parte de mi mamá cuando le predicaba la palabra.
Mi mamá me dice, yo soy católica y romana, apostólica y romana, y así moriré. Y hasta aquí. Aleluya. El que dijo no, hasta aquí. Es como testimonio, me quito contar. Y es verdad. Nacido ecuatoriano. Era apostólica, católica y romana. Y así moriré y nunca iré a esa religión. Dijo nunca, me quito. Es como testimonio, me cuento. Entonces, alguien que nos diga no, no te desanimes. Sigue predicando que esa persona va a venir a Cristo. El que te dijo así, más seguro que no viene. A la viña de Dios. Esta es la viña. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Debe ser la gloria y el poder. Hermanos, entonces, hagamos conforme la palabra de Dios nos ha dicho. Bueno, este mensaje nos enseña que debemos leer la palabra en el Espíritu, porque ya no volvemos a ser hombres naturales. Somos hombres espirituales, mujeres espirituales que Dios nos ha escogido. Entonces, andemos en el Espíritu para comprender la palabra y todo lo que viene de Dios. Sigamos lo espiritual, no desmayemos, sigamos adelante, sigamos predicando, invitando familias, amigos a la casa de Dios para que también sean salvos. Amén. Aleluya. Bueno, estaba olvidando, doy la bienvenida aquí al hermanito Franco Jordi y a la señora, siempre me olvido el nombre de ella, Estefanía. Michelle. No, siempre me olvido el nombre, no sé por qué. Maravilloso. Entonces, que sigan viviendo a Dios y busquen a Dios, que Dios les ama. Dios les quiere bendecir, hermano. Dios les quiere bendecir. Hermanito Jordan, reconcíliese con Dios. La señora Michelle entregue su vida a Cristo. Bueno, esto lo pueden hacer en su cuarto. Quieren hacerlo aquí, lo pueden hacer. Dios haga la obra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sigamos adelante. Sigamos predicando el Evangelio. Dios es bueno. Dios te ama. Dios nos quiere bendecir. Dios no quiere que estemos en la esclavitud ya, como en el mundo estuvimos esclavos sin el pecado. Dios quiere que seamos hijos de Él y quiere que vivamos en su gozo. Porque Dios nos trae ese gozo, nos trae esa paz. Aunque tenemos dificultades, pero tenemos esa paz, tenemos ese gozo. Y eso algunos no la tienen, hermanos. Entonces, andemos en su espíritu, más hermanos. Gloria a Dios. Invite al hermanito, no sé qué pasa, que no viene. Dígale que mejor es Dios porque trabaja. Claro que el trabajo es necesario, pero ya que en Dios sabe que el trabajo lo da, ¿cierto? Dios siempre va a dar un trabajo que no nos quite el tiempo de congregar. Bueno, ore por él. Ore por él. Y ahí años con él. Y son casados, ¿cierto? Pero son casados. Aleluya. Son casados. Las leyes son puestas por Dios. Las leyes son puestas por Dios. Lo único que a usted le falta de presentar el matrimonio a Dios. Nada más. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Y será hasta la próxima, según la voluntad de Dios. Bendiciones. Amén.